Amó aquella vez como si fuese última. Ya está en el aire La Voz del Zunca. Besó a su mujer como si fuese última. Para toda la familia de la construcción. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Salud, compañeros, nuevamente en el aire La Voz del Zunca, luego de un par de fin de semana que no estuvimos. El primero porque hubo elecciones departamentales y el segundo porque la radio tenía comprometido con el rally. Hoy nuevamente está La Voz del Zunca para toda la familia de la construcción. Y en primer lugar, un apretado abrazo al compañero de todas las horas de esta audición, de hace ya muchos años, el conocido Pilín, Mario da Silva. Tuvo ahí una recaída fuerte, está internado, pero por suerte mejorando. Esperemos que en próximas audiciones pueda nuevamente volver a estar nuevamente con todos ustedes. Por lo tanto, a Marito y a su familia un abrazo grande. Y vamos al sello editorial. La semana en editorial. Editorial 1 de mayo. Este 1 de mayo, todas y todos los trabajadores del mundo conmemoramos nuestro día. Recordamos que hace 129 años, 4 obreros, Spies, Engels, Parson y Fisher, fueron ahorcados en Chicago por luchar por una jornada laboral de 8 horas. Si será importante la historia, que en este 2015 celebramos los 100 años de la ley de 8 horas. Nacida de las luchas y que los compañeros trabajadores rurales celebran que la tienen casi 100 años después, fruto de estas luchas de hoy. En 1890, hace 125 años, los trabajadores del mundo entero decidimos que el 1 de mayo es nuestro día, y desde entonces lo recordamos. Sean cuales sean las circunstancias, sean cuales sean los gobiernos, es nuestro día, un día de lucha, de compromiso, un día de huelga mundial. La historia es importante, recordar es resistir. En Uruguay, este 1 de mayo, se cumplieron 30 años del primer 1 de mayo en democracia tras derrotar la dictadura. También casi 50 años, el Zunca y los trabajadores realizábamos el Congreso del Pueblo y planteábamos el primer programa popular para cambiar el país. Y más atrás, los 200 años de la primera reforma agraria de América Latina con reglamento de tierra artiguista. Este 1 de mayo, los trabajadores uruguayos, una vez más mostramos de los que somos capaces. Los trabajadores de la construcción con el Zunca y en nuestra central única, el PICNT, organizamos 35 actos en todo el país y fuimos miles, unidos y en lucha. No estuvimos solos, marcharon con nosotros cientos de estudiantes que hicieron asambleas previas al 1 de mayo y concurrieron a los actos. En Montevideo nos emocionamos al verlos llegar llevando los retratos de los desaparecidos. En el acto central de Montevideo, en la Plaza Mártires de Chicago, fuimos muchos. Y lo que allí se propuso es central para el país. Así lo demuestra la presencia de legisladores de todos los partidos, de ministros y jerarcas del gobierno, y también el saludo que envió el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Con el PICNT propusimos aumento del salario mínimo, los salarios sumergidos y las jubilaciones, inversión pública, presupuesto nacional para el desarrollo y el cambio de la matriz productiva, control de precios de la canasta básica, integración y unidad continental en lugar del TISA, defensa del FONDES y las empresas autogestionadas, un paquete de leyes para más derechos y terminar con la impunidad. Expresamos nuestro antiimperialismo y nuestra solidaridad con Cuba y Venezuela. Con compromiso y solidaridad compartimos nuestro acto con los jubilados de la UNASPU y con madres y familiares de detenidos desaparecidos. Marcelo Abdala, en uno de los discursos en nombre de la central, afirmó que los momentos difíciles no son momentos de freno, sino de impulso, de transformaciones profundas a favor de la vida de los orientales. Fernando Pereira fue muy claro. Ahora es el momento, cuando hay una crisis internacional que analizamos y vemos con preocupación, de pujar con los dueños del capital para que no sean los asalariados los que paguen la crisis en el mundo. Hay que pujar entre salario y ganancia. Hay intereses de clase diferente. ¿Le gusta la derecha o no? Con el Zunca estamos luchando en defensa de las fuentes de trabajo y del salario digno.
rodeando de solidaridad a las y los compañeros de la regasificadora que llevan más de 90 días de conflicto y reclamando inversión pública y obras para el desarrollo del país. También, como lo hicimos el 28 de abril, en el Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral en Defensa de la Vida. Este año llevamos 4 compañeros víctimas de siniestros laborales, la mayoría de ellos en obras informales e ilegales, sin registro alguno y sin control por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social. Seguiremos peleando por seguridad y garantías para volver vivos de la changa, formalización y dignidad del trabajo y una ley general de salud laboral. Como demostramos el 23 de abril y el 1 de mayo, estamos dispuestos a luchar. Todo lo que hemos conseguido y todo lo que nos resta nace de la organización y la lucha. Este 11 de mayo celebramos el 57 aniversario de nuestro Zunca y preparamos para junio el Congreso del PIT-CNT. Con unidad, solidaridad y lucha, porque en un tiempo de cambios no se puede parar. La voz del Zunca. Bueno, compañeros, seguimos de La Voz del Zunca y como lo decíamos en el editorial, este no fue un 1 de mayo más, entre otras cosas porque la Central de Trabajadores, pocos días antes de su congreso, planteó al conjunto de la sociedad, al gobierno, pero también a todas las organizaciones sociales y populares, cuál era el programa de cambio de los trabajadores a impulsar en estos próximos años. Y por lo tanto, nos parece central difundir esto y vamos a escuchar lo que fue el discurso programático de punta a punta del compañero coordinador de la Central, secretario general de la UNRWA, Marcelo Abdala. Compañeras y compañeros de todos nuestros gremios que componen el movimiento sindical, compañeras y compañeros de las distintas fuerzas políticas y sensibilidades que sin exclusiones nos acompañan. Hoy es el día de la lucha de los trabajadores, día de huelga internacional, día de combate, pero también día de perspectivas y de esperanzas. Y es muy cierto que la generación que actualmente viene desempeñando las labores para mejorar la vida está parada en una larguísima, enorme trayectoria de las luchas del movimiento obrero internacional y nacional. Y en ese cuadro es de nuestra ética, de nuestra moral y es de nuestro pensamiento señalar a aquellos que con modestia entregaron su vida a la causa de los trabajadores. Queremos iniciar nuestras palabras diciendo que están aquí presentes con nosotros compañeros de la talla de Daniel Buquet, militante de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria, docente universitario, combatiente contra la dictadura; Carlitos Pereira, obrero de FUNSA, fundador del PIT, artífice, junto a otros, de la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, presente aquí con nosotros; Ronald Gracide, obrero de la construcción, especializado en la salud laboral, por un periodo inspector nacional de trabajo, que vivió en función de convencernos y de impulsar que porque nos veamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, eso no debe implicar que vendamos nuestra vida, porque el trabajo y la salud deben ir de la mano. Muy fuerte todos, compañeras y compañeros. Daniel Buquet, Carlitos Pereira, Ronald Gracida, presentes en nuestra lucha. Que la luna es luna porque hay sol, y que el sol se conoce por la noche, que no hay riesgo de muerte si no nacés, y que siempre nacemos sin permiso, que la historia está en cambios permanentes, porque la mira el hoy que siempre cambia, que cada ser habita en otros seres,
y uno tiene un gentío adentro suyo, entre el yo y el nosotros transitamos sin perder nuestro rumbo a la deriva, que nos americamos el orgullo y nos deslumbran los colores del origen, y que por pensar iguales, salvo matices, el poder no perdona al consecuente y busca seducirlo o sacudirlo o enterrarlo en el fondo del olvido o quemarlo sin saber que el propio fuego siempre tiene las brasas su memoria y que en sus venas el latido de la luna y en sus abrazos todo el calor del sol. Este poema de nuestro compañero y amigo Ignacio Martínez va para un grande de la sensibilidad, de la literatura, pero también de la lucha de los pueblos de América Latina, Eduardo Galeano. Todos de pie, compañeras y compañeros, con nosotros, con la clase obrera, como el 1 de mayo del 2011. Porque el trabajo no es otra cosa que cultura, y la cultura no es otra cosa que trabajo. Naturalmente, compañeras y compañeros que venimos de lejos y vamos lejos, conmemoramos hoy el aniversario de una gesta heroica, como ustedes saben, la lucha de los obreros de Chicago por el sueño de trabajar 8 horas, de tener 8 horas para la recreación, de desarrollar, en definitiva, 8 horas para el descanso. Y aquella lucha, que no fue la inicial por la reducción de la jornada de trabajo, que se inició al mismo tiempo que la revolución industrial, cuando los trabajadores se veían sometidos a la penuria de jornadas extenuantes, a veces de 16 horas, al trabajo infantil, a vivir hacinados, a dormir a veces en la fábrica, y empezaron en la misma génesis del propio desarrollo capitalista a desarrollarse la génesis de las luchas del movimiento obrero. La primera experiencia política independiente, el movimiento cartista, en donde obreros ingleses juntaban firmas, fíjense, para pedir ¿qué? Sufragio universal. Antes quien no tenía propiedad no votaba. Reducción de la jornada de trabajo a 12 horas. Era un avance en aquel momento, trabajar 12 horas. En definitiva, no tener que demostrar propiedades para poder participar en la vida política de los distintos países. Y ese movimiento, igual que el desarrollo capitalista que se trasladó a Europa, también tuvo conmociones, revueltas, luchas, revoluciones. La Comuna de París en el movimiento obrero. Y aquí, en nuestro Uruguay, casi que desde el inicio de la génesis de nuestra modernización capitalista, hay antecedentes de la lucha del movimiento obrero uruguayo. Compañeras, compañeros, si vendremos de lejos, que en esta patria de Artigas tenemos el altísimo honor, junto a los trabajadores cubanos, junto a los trabajadores argentinos, que al primer llamado de la Segunda Internacional, cuando convocó a un día de huelga universal por la vida de los trabajadores, por mejorar la vida en nuestro país, en 1890 se conmemoró por primera vez en nuestro país, en Uruguay, el 1 de mayo. Decía así el afiche ubicado por los militantes del movimiento obrero, aquel primigenio, germinal, esa mistura del criollaje rebelde del campo que nos viene desde Artigas, esa mistura de las distintas corrientes inmigratorias que trajeron su saber hacer y sus oficios, pero que también trajeron ese crisol de ideología, compañeros nuestros, anarquistas, socialistas, que se reportaban a las distintas ideologías de la clase obrera y que venían, a veces corridos, por las luchas del movimiento obrero europeo y América Latina, y siempre este país con los brazos tendidos a la emigración. Aviso,
Hoy, 1 de mayo de 1890, se invita a todos los obreros de Montevideo a asociarse a la huelga universal. Se os invita para la protesta de la explotación, contra la explotación del hombre por el hombre, el día 1 de mayo, a las 2 de la tarde. Punto de reunión, cervecería de Giambrinus, frente al cementerio inglés, donde ahora está el Palacio Municipal, calle 18 de julio, esquina Olimar, a las 2 de la tarde, huelga, 1 de mayo en Uruguay. Si vendremos de lejos, compañeras y compañeros, que aquí se festejó el 1 de mayo, cuando el 1 de mayo fue convocado. Y está claro que una larga peripecia, con aciertos, con errores, con divisiones, con discusiones, creo yo hasta altura, fueron fecundando la cultura nacional a partir de la lucha de los trabajadores en una riquísima historia de distintas centrales, primero la FORU, luego la USU, luego la CGTU, luego la UGT, nuestros gremios solidarios, luego la central que trató de desarrollar en nuestro país el imperialismo norteamericano para dividir la unidad de los trabajadores, y una mistura, un distinto río grande que nos junta de las distintas vertientes, porque el movimiento sindical uruguayo ya hace tiempo que fue, ahora es y será siempre la más férrea unidad de los trabajadores en la diversidad de sus condiciones de existencia y la diversidad de sus formas de pensar, porque ese es el río que alimenta la acumulación de fuerzas en nuestro país. Y estamos, además de festejo, compañeras y compañeros, porque un día como hoy, hace 50 años, en esa peripecia de la unidad de las fuerzas sociales, que también repercutió sin duda en otra creación heroica de nuestro pueblo, la unidad de la izquierda sin exclusiones, las piernas para avanzar en esta dialéctica compleja del pueblo uruguayo en su horizonte emancipador, tenemos la enorme alegría de festejar además en este tiempo de esperanzas que habremos de construir, que un día como hoy, hace 50 años, en el ya lejano 1965, luego de aquella situación de división del movimiento sindical, se conmemoró el 1 de mayo unitario con todos y con todas, que festejamos, que mantenemos y que seguiremos desarrollando en clave de unidad. Dice el historiador Rodolfo Porrini, el 1 de mayo de 1965 expresó el avance en la unidad y la combatividad de los trabajadores. Entre los oradores, Jorge García, de la Madre, la Foica Unida, destacó los mártires de Chicago, a quienes se quiso acallar con el asesinato, son inmortales para la clase obrera, porque cada año, recogiendo su bandera, los trabajadores se lanzan a la calle, a la lucha. Mientras que otro grande, Félix Díaz, que ya muy aquejado decía, en lo peor de la crisis del neoliberalismo, aquí no se rinde nadie, carajo, en un homenaje a Gerardo Cuesta, decía el 1 de mayo del 65, aludiendo a un tema que estaba en el tapete: ¡ojo al gol! Si hay golpe de Estado, contestaremos deteniendo todas las actividades, a la huelga general y a salir a la calle. ¡Ojo al gol! Si hay golpe de Estado, contestaremos deteniendo todas las actividades, a la huelga general y a salir a la calle para defender la democracia. Y en aquel 1 de mayo, demostrando además nuestras raíces de luchar por las reivindicaciones inmediatas,
pero mirando una perspectiva que no es egoísta solo de los trabajadores, sino que tiende una mano a las grandes mayorías nacionales y populares, para orgullo de nosotros. Otro símbolo de la unidad, por suerte, aquí presente, me refiero al ruso Vladimir Turiak, que sentado allí decía: tenemos que evitar que la suba de las tarifas públicas recaigan sobre las masas de nuestro pueblo. Y finalizaba, otro grande, desaparecido, uno de los torrentes que alimentan nuestra unidad, Gerardo Gatti. Fíjense esto, compañeras y compañeros, la unidad y siempre la unidad. Gerardo Gatti decía: por fin estamos todos unidos en un organismo, la Convención Nacional de los Trabajadores. Tal unidad es la mejor garantía para el futuro. ¡Viva la unidad del movimiento sindical! ¡Viva la unidad del pueblo uruguayo! Rindamos homenaje a los que la construyeron, manteniéndola, defendiéndola, desarrollándola en los desafíos del presente. Y naturalmente que este año, esa unidad de la clase obrera, de todos los trabajadores, que se desarrolló en el cuadro de la construcción más vasta de la unidad obrero estudiantil, de la unidad de vastísimos sectores sociales, las capas medias, los profesionales, los pequeños y medianos, productores, industriales, comerciantes, de la ciudad y el campo, año del 50 aniversario del Congreso del Pueblo, que estableció las claves programáticas para el avance de la sociedad uruguaya. Está muy claro, compañeras y compañeros, que de esas tradiciones, que de esa rebeldía, que de esa independencia comprometida, no prescindencia política, sino intervención, empuje, este movimiento sindical fue, es y seguirá siendo un movimiento sindical clasista, democrático, de masas, en cuyo horizonte, peleando por las reivindicaciones, tratando de avanzar en dirección a un programa de desarrollo nacional, en cuyo horizonte mantiene las banderas de la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores, esperanza de los trabajadores, esperanza de toda la humanidad. Está claro que vivimos una situación internacional complejísima, que la crisis no para, porque la crisis es la forma de existencia del capitalismo, que hoy se desarrollan distintas formas de disputa entre los grandes bloques hegemónicos del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, el sudeste asiático, en particular China, por quien captura las mayores porciones de trabajo, de valor, de ganancia. Está claro que estamos en un momento sumamente complejo de la vida internacional, y también está claro que en América Latina, continente que se mueve de conjunto, soplan vientos de cambio, soplan vientos de avance, pero cuidado, porque esos avances no son en línea recta, en un camino idílico, sin contradicciones, porque los pueblos de nuestro continente, en definitiva, pujan por formas de desarrollo en cuyo centro esté el ser humano, y porque las clases dominantes, desde siempre, que han acumulado y se han beneficiado de las enormes riquezas de nuestro continente, buscarán las formas, o bien de neutralizar, o bien de hacer retroceder, o bien de frenar, en definitiva, el proceso de cambios en el continente. Y a no confundirse un tantito así, el imperialismo norteamericano está presente siempre, jugando para frenar, jugando para dividir, jugando para hacer retroceder los avances de nuestros pueblos. La clase obrera organizada, todos los trabajadores, mantenemos nuestro sentido antiimperialista en la hora actual y defendemos entonces la necesidad de un ancho cauce de unidad de pueblos y gobiernos del continente. Están aquí presentes
en momentos de festejo nuestros hermanos de la CTC cubana, porque el pueblo uruguayo es solidario con Cuba, porque festejamos la liberación de los 5 patriotas cubanos injustamente presos en las mazmorras del imperialismo, porque celebramos la retoma de relaciones diplomáticas entre Uruguay, entre Estados Unidos y Cuba, pero decimos, ojo al gol, que hay que mantener la guardia en alto, porque estos avances, producto de la nueva relación de fuerzas en el continente, deben completarse con el fin del bloqueo injusto que asola a la realidad cubana. Y esa es la bandera del movimiento obrero uruguayo. Pero del mismo modo, con absoluto respeto por toda la diversidad de ideas que existe en nuestro país, desde la modestia de los trabajadores, pero sumamente claro, a no marearse, compañeras y compañeros. Somos solidarios con el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, porque este es un país desestabilizado por las mismas fuerzas que montaron el Plan Cóndor aquí en el cono sur de América Latina. Y si bien eso no significa que acordemos con todas y cada una de las medidas del gobierno, el movimiento obrero tira su mano a la República Bolivariana de Venezuela, que ha demostrado en la práctica cómo se puede organizar integración solidaria, cómo poner el hombro con el hospital de clínica, con las empresas recuperadas, no tomando en cuenta la cuestión de la ganancia como centro, sino tomando en cuenta al ser humano, al pobrerío, a los trabajadores, a las perspectivas de América Latina, que son, en realidad, sí y solo sí, nos unimos, pueblos y gobiernos, para enfrentar. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. El ejemplo cansado del desaliento, el puño cerrado rajando el viento. En el agua salobre, sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho letras con 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. 8 letras con 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan en la historia del hombre casa por casa. Ocho letras de guerra, 8 letras de paz, 8 letras tan solo.
voz del Yunga. Luego de escuchar ahí al Arbanó Carrero, vamos a seguir. Para no hacerlo tan pesado, lo dividimos en dos partes. Vamos a seguir escuchando lo que fue este importante mensaje al conjunto de la sociedad de toda nuestra central, el PCNT, en la voz de Marcelo Audal. Obviamente que las cosas están complejas. Tenemos los pies puestos en la tierra porque estamos en todo el mundo del trabajo. Sabemos que estas situaciones de la crisis internacional, de un panorama complejo en América Latina, nos ponen al país en una situación complicada. Nosotros sostenemos, con modestia pero con mucha firmeza, que hay que agudizar la cabeza, encontrar la ingeniería y la creatividad para que en un momento donde tal vez nuestro frente externo esté más complicado que en otros momentos, vienen bajando los precios internacionales de las materias primas, el panorama está complicado. Venimos convocando a buscar la forma, con creatividad, con negociación colectiva, con diálogo social, con discusión, que si tenemos un frente externo complejo, que aprovechemos de la mayor manera posible los efectos de nuestra demanda interna, para que estos efectos, por la vía de la inversión del Estado, del presupuesto nacional, de las inversiones de nuestras empresas públicas, del trabajo de calidad y del salario, que esta demanda interna nos ayude a un conjunto de efectos multiplicadores que, como en el 2008, permitan que la economía no caiga. Nosotros estamos absolutamente convencidos que cuando la mano viene brava, que cuando empiezan a aparecer las dificultades de la desaceleración, aunque este año habrá crecimiento del Producto Bruto Interno, pensando un poco en un gran pensador que sabía bien que al primer impulso vallista, y este año se cumplen 100 años de la ley de 8 horas impulsada al influjo de los primeros avances reformistas del vallismo, el vallismo tuvo un Alto de Viera. Y ese gran pensador, Carlos Real de Azúa, establecía que a veces en Uruguay hay cierta dialéctica paralizante, que hay impulso, pero que hay su freno, que a veces las cosas se neutralizan. Compañeras y compañeros, con honestidad intelectual, con modestia, agudicemos el pensamiento y la acción, porque los momentos difíciles no son momentos de freno, sino son momentos de impulso, de transformaciones profundas a favor de la vida de todos los orientales. Es por esa razón que vamos a proponer un gran diálogo nacional para encontrar formas de transformar, de diversificar, de mejorar su contenido tecnológico, de hacerla más rica aún en valor agregado. Nos referimos a la transformación de nuestra base productiva, de nuestra matriz productiva. Por esa razón consideramos central la cuestión del conjunto de las políticas productivas, en particular la política industrial. Por esa misma razón insistimos en que en este presupuesto nacional deben generarse las condiciones de mejorar las posibilidades de acción del Estado, de gravar más al que tiene más, a aquel que haya capturado ganancias extraordinarias en este periodo, a través de alguna propuesta rigurosa, de mejorar el IRAE, o si no, encontrarle la forma para que mejoren las posibilidades del Estado en invertir en las cuestiones centrales del desarrollo, la salud, la educación, su 6% del Producto Bruto Interno, la vivienda, la mejora de nuestra infraestructura productiva, las inversiones necesarias. Por esa razón, insistiremos en la necesidad de avanzar aún más en un sistema de compras públicas en que la demanda del Estado permita efectivamente ir desarrollando procesos de aprendizaje de redes de proveedores nacionales que efectivamente permitan, en definitiva, un aprendizaje y la generación de múltiples puestos de trabajo de calidad.
En ese cuadro, el papel de nuestras empresas públicas es fundamental. No hay que ponerle cortapisas para que desarrollen su inversión. Es cierto que la misma debe estar sujeta a un plan global, pero es muy importante mantener lo que en definitiva nos ayudó a compensar las dificultades en el 2008, con importantes inversiones de Antel, que generan una infraestructura de punta para el siglo XXI, como la fibra óptica, o las inversiones de ANCAP, o las inversiones de UTE en la nueva estrategia energética pensada para generar trabajo en el país. Porque si a los males de la crisis general del capitalismo y a un panorama complejo en América Latina le sumamos dificultades con la demanda interna, ojo al gol. Ojo al gol, porque hay cientos y cientos de miles de trabajadores que tienen que estar trabajando, y esos efectos multiplicadores, lo que compra en el boliche, en el almacén, lo que venden los pequeños y medianos productores, genera un conjunto de efectos multiplicadores que son todos los engranajes de la economía nacional. Desde nuestra perspectiva, por ese afán de transformar la matriz productiva, nos involucramos de lleno en la discusión del Fondes. El Fondes es una herramienta maravillosa para el desarrollo nacional. Vamos a intentar caracterizar lo que en nuestra perspectiva es no solamente la existencia de algo que no existía, porque en las reglas rigurosas del sistema financiero, que está muy bien que se maneje con la seriedad que se maneja, porque no queremos nunca más volver al 2002. En las rigurosas reglas del sistema financiero, un laburante de a pie, un colectivo de trabajadores, para conseguir un crédito, primero tiene que demostrar que no lo necesita. Pero el Fondes siempre lo visualizamos como un germen, como una cuestión a desarrollar, un germen de banca de fomento que sirva de incubadora a experiencias nuevas, a experiencias productivas nuevas, esencialmente paradas en el colectivo de trabajadores y su autogestión. Y no me vengan a mí, porque esto es parte de la ideología burguesa, que porque son los laburantes los que levantan una unidad productiva están condenados al fracaso, y cuando los capitalistas conducen una empresa que se ha fundido, que se ha endeudado, que le ha pedido toneladas de dinero al Banco República, está todo bien. Obviamente que es difícil, obviamente que hay aciertos y fracasos, obviamente que la changa no es fácil, porque además para nosotros es un proceso de aprendizaje. No es lo mismo organizarse para reclamar salario, categoría, respeto de los derechos laborales, sino de estar organizados, fieles a las normas laborales, pero para gestionar, nada más y nada menos, gestionar con el saber de los trabajadores una unidad productiva. Esta es una vertiente más de un ancho cauce que es el desarrollo nacional. Pero es una vertiente especial, con el acierto y el error, con situaciones que van a prosperar y otras que no. Pero es la vertiente de la democracia extrema, de la democracia de los trabajadores, de la asamblea, del control, de rendir cuentas, de hacer las cosas bien, de la cultura del trabajo. Y es posiblemente, veremos, una peculiar, entre otras, peculiar y sometida a fuertes tensiones y contradicciones, forma de tránsito hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, porque acá no hay ganancia en estas unidades productivas, no hay ganancia para el bolsillo de uno. Tiene que haber eficacia, tiene que haber productividad, tiene que haber excedente para reinvertir, tiene que haber responsabilidad de los trabajadores. Por esa razón dimos tanto debate con respecto al futuro del Fondes,
a la ley original, a su decreto, y dijimos que éramos socios en querer fortalecer institucionalmente el Fondes, y dijimos que éramos socios en promover la mayor rigurosidad, pero no como la banca en general, sino como banca de fomento, promoviendo, ayudando de que se desarrollen esos procesos productivos. En estos momentos, a partir de una propuesta que hizo nuestra central, obviamente en conjunto con la Universidad de la República, la Federación de Cooperativas de Producción, la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores, la ANER, y todo el espacio del PICNT de empresas recuperadas, dijimos que estaba bueno poner un mínimo de las ganancias del Banco República, algunas de las cuales las hacemos nosotros mismos con el crédito social, de un 20% mínimo para que alimente el Fondes. Y solicitamos que del total de este porcentaje haya un 60% destinado a la autogestión. Y pedimos, para no quedar asfixiado en un techo muy chico, que cada proyecto pudiera acceder hasta un 15% de las ganancias, un 15% de los fondos anuales. Y solicitamos, que estaba bueno, promover la participación social en aquellos ámbitos en que se decide cómo administrar estos recursos, con eficacia, porque hay que repagar, tiene que volver, porque si yo pago, mi hermano también luego se beneficia. Estamos en condiciones de informar que nos han llegado informaciones de importantes avances sustantivos en la consideración del Fondes en la bancada parlamentaria del Frente Amplio. Saludamos estos avances porque efectivamente van en dirección de lo que ha planteado el movimiento sindical. Y decimos, porque siempre quedan dificultades, detalles, cuestiones para ajustar, que nuestra central está absolutamente dispuesta de esa tradición de grandeza, de generosidad, en tanto uno de los avances sostiene que uno de los representantes de nuestro PICNT, uno de los representantes sociales en ese ámbito es de nuestro PICNT, estamos en condiciones de decir con alegría, porque es la misma gente, son los trabajadores, que la representación de la central se construirá en conjunto con nuestros hermanos de la ANER, la Asociación Nacional de las Empresas Recuperadas, con los que laburamos juntos en esta changa, porque es lo mismo, es trabajadores organizados en instituciones distintas. En esa misma dirección de ir apuntando a un sistema tributario donde nuevamente demos un nuevo salto a partir de lo siguiente: la actual estructura tributaria es mejor que el viejo impuesto a los sueldos. Así lo consideramos nosotros. Ha sido un avance importante, pero se puede pegar un escalón más desde el punto de vista de que quien tiene más pague más para financiar a los de abajo, para organizar la forma de políticas públicas que avancen hacia el desarrollo. Como ustedes saben, hemos planteado a una ley que consideramos un avance que busca formas de desconectar aguinaldo y salario vacacional en su forma de cálculo del IRPF, ley que consideramos un avance. Hemos sostenido que no hay que hacerse mucha expectativa, tanto si se aprueba la ley que impulsó el Poder Ejecutivo, como si se hubieran tenido en cuenta los planteos que hizo el movimiento sindical, porque el recibo de sueldo de la barra no va a cambiar tan radicalmente por esta ley. Lo más sustantivo es superar todos los salarios inferiores de 15.000 pesos, ir a un proceso sustantivo de elevación del salario mínimo nacional. Eso sí, cambia la vida de más de 600.000 trabajadores. Pero hemos planteado, sin generarnos mucha expectativa, una sensibilidad que cargara los beneficios de esta ley en los salarios medio-bajo, en las últimas dos franjas de abajo, con respecto a la raya del monto mínimo no imponible que anda en 21.600 y pico de pesos. Y a su vez hemos dicho que para un trabajador asalariado
pero que ocupa la alta gerencia y que de repente está en la franja de 152.600 pesos o alrededor de 250.000 pesos mensuales o más aún 350.000 pesos, que a esa gente no le hace que le descuenten como tal todo en el aguinaldo y en la licencia. Hemos tenido ayer una reunión con el Ministerio de Economía en donde planteamos nuestra propuesta. Sabíamos que el Poder Ejecutivo había comentado que no iba a cambiar su proyecto y estuvimos dialogando sobre las situaciones futuras, sobre cómo abordar otras cosas, y vamos a tener reuniones concretas para ver las pautas, los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva, para ver eventualmente todos los desafíos que tenemos de cara al presupuesto nacional. Pero desde esta tribuna pedimos, solicitamos, si bien ya nos han respondido que la propuesta nuestra no va a incluirse en el proyecto, que se contemple esa sensibilidad del movimiento sindical de cargar los beneficios de esta ley a los trabajadores que ganan menos, porque ese es el mismo concepto que nosotros vamos a plantear estructuralmente cuando pidamos gravar más la alta ganancia de modo de distribuir hacia abajo. Y esperemos que esto se pueda contemplar y tal vez nos puedan devolver alguna decisión, algún diálogo, alguna cuestión importante en esta materia. Esta matriz productiva, intensa en conocimiento, que se va diversificando, tiene desde nuestra perspectiva una contracara, una estrategia de desarrollo pensada en la gente, en sus derechos. Tiene una contracara que queremos hacer en forma explícita. La línea de inserción internacional del país es una cuestión relevante, porque al final cuando hablamos de esto, hablamos de trabajo. Y nosotros estamos absolutamente convencidos que un país como el nuestro, ya con más de 12 años de crecimiento de su Producto Bruto Interno, con dinámicas sociales positivas, más democráticas, todas las leyes en que hemos avanzado, negociación colectiva, libertades sindicales, procesos positivos, sigue siendo un país minúsculo en el concierto regional y casi microscópico en el concierto mundial. Nosotros entendemos que las distintas formas establecidas, formalizadas, de libre comercio entre un país como el nuestro, dependiente, entre Uruguay y las grandes potencias centrales, no importa cuál sea. Nos podemos referir a Estados Unidos y el bloque norteamericano, nos podemos referir a la Unión Europea, nos podemos referir al sudeste asiático y en particular China, en virtud de los procesos de cómo funciona esta economía tras de la ganancia y que implican desarrollo desigual, la formalización del libre comercio entre situaciones tan distintas no hace otra cosa que exacerbar el desarrollo desigual. Por eso sostenemos, no que Uruguay se aísle del mundo, que debe haber una línea. Nosotros tenemos que conversar con todos, pero tiene que haber una línea, una mano tendida hacia América Latina, que son nuestros países iguales en estructura, en historia y en futuro, para negociar colectivamente con las potencias centrales y así defender mejor la situación del país. Sabemos que no es fácil, que también en América Latina están las transnacionales, el mundo de los negocios y las trancas. Sabemos que no es fácil, pero no vemos otra para la situación del país, a no ser que la actual revolución tecnológica pudiera inventar una forma de poner un motor fuera de borda al país en Bella Unión y sacarlo de donde está, es con todos en América Latina. Por eso nuestra crítica altiza, lo decimos con claridad, porque ese es el asunto de las grandes corporaciones transnacionales y de los países capitalistas centrales. Creemos que es positivo que se haya discutido y que se esté discutiendo públicamente el tema. Creemos que contribuimos a la transparencia y al desarrollo
de una discusión pública. Y ahora se dice, más vale verle las patas a la sota y después ver. Nosotros mantenemos nuestra visión crítica y estamos seguros que todos los orientales de buena fe, cuando se le empiecen a ver las patas a esa sota complicada y fea, estaremos definiendo que no es negocio para el Uruguay, que el negocio nuestro es juntarnos con los países de América Latina. Finalizamos con dos cuestiones que nos parecen relevantes para que el movimiento sindical se pronuncie. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezado por el compañero Ernesto Murro, que viene además de nuestras entrañas, como ustedes saben, secretario general del SOIMA, representante de los trabajadores durante mucho tiempo, en el directorio del Banco de Previsión Social. No nos mareamos por algunas diferencias de llamar compañero cuando decimos compañero. Ha lanzado una estrategia bajo el formato de impulsar una nueva cultura del trabajo para el desarrollo. Nosotros queremos decir, sin ambages, que vemos como una cuestión absolutamente positiva la puesta en discusión de esta estrategia. En primer lugar, porque se centra en un proceso sumamente complejo, que es el desarrollo, que implica un conjunto de cambios estructurales, entre otros, esa diversificación de la matriz productiva, aumentar el contenido tecnológico de nuestra producción y de nuestras exportaciones, desarrollar, para que el desarrollo no sea excluyente para unos pocos, políticas específicas que apunten a la creación de puestos de trabajo de calidad, de más salario, de más derechos para los trabajadores en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. En el desarrollo, además, de un criterio intergeneracional y solidario, porque no se trata del desarrollo ahora para dejarle a las futuras generaciones un país peor, sino de un camino también sostenible desde el punto de vista económico y ambiental. Por esa razón, la necesidad del cuidado de nuestros recursos naturales, especialmente el agua, que no puede contaminarse por las explotaciones de soja y los agrotóxicos, porque ahí están la suerte de las nuevas generaciones. Para ese tipo de desarrollo avanzado, democrático, es que hay que generar una nueva cultura. Obviamente que los trabajadores somos parte de ese proceso y no nos sentimos en el banquillo de los acusados, porque también tenemos que aprender que el verdadero clasismo implica que luchamos por derechos y cada vez más derechos, pero también desarrollamos nuestras obligaciones a ir a laburar, a llegar en hora, a capacitarnos, a formarnos profesionalmente, a educarnos en esa cultura, que el mejor combatiente de la clase obrera es también el mejor trabajador para poder reivindicar mejor. Naturalmente que esa cultura del trabajo para el desarrollo no es solo para nosotros. También en el lado empresarial hay mucha cosa que modificar, que cambiar. A veces esa actitud rentista, de ganancia de corto plazo, sin asumir riesgo, sin innovar. Y en ese sentido, nosotros sostenemos el compromiso del movimiento sindical sin bajar ni una de sus banderas, de trabajar activamente para contribuir a un salto cualitativo en este plano que nos ayude al desarrollo general, para promover, en definitiva, discusiones clave, cómo compartimos los frutos de la mejora de la productividad del trabajo. No es tema tabú, porque si es tema tabú, la ganancia derivada de la productividad se la llevan solo los empresarios, solo que hay que tener derecho a la información, solo que los empresarios deben aceptar poder discutir la organización del trabajo, la inversión, la maquinaria,
solamente que tal vez debamos definir en el Consejo de Salario definiciones generales para discutir en ámbitos más específicos. La perspectiva es de lucha. Saludamos a todas las empresas autogestionadas por los trabajadores, a Envidrio, a Profuncop, a CTC, Metzen y Sena y Alas del Uruguay, que es nuestra compañía aérea, porque la otra que viene está extranjerizada. Saludamos a todos los trabajadores en conflicto. Saludamos especialmente a los trabajadores lácteos de Colat. Saludamos a nuestros hermanos del Zunca, que están combatiendo en la regasificadora para cobrar sus justos créditos laborales y por trabajo en una inversión que se debe hacer. A nuestras compañeras y compañeros de la vestimenta, de textiles, del metal, a veces el seguro de paro, que hay que discutir cómo avanzamos en la prórroga. Y no nos vamos de acá, salimos a seguir luchando con ese concepto de unidad, porque vamos al 12º Congreso Nacional Ordinario de nuestra central, en donde, como somos los trabajadores, vamos a debatir mucho, vamos a mirar lejos, vamos a discutir, nos vamos a calentar. Pero compañeros, vengan un cachito, vení Fernando, Richard, arrimate, Chifle, vengan compañeros, vamos a decirle a la barra que con todas las discusiones, ¡viva la unidad del movimiento obrero! ¡Viva la unidad del pueblo uruguayo! ¡Hay perspectiva! ¡Vamos a avanzar! La voz del Zunca. Las relaciones laborales y los conflictos. Bueno, compañeros, seguimos de La Voz del Zunca y esto ha sido una semana bien movidita, entre otras cosas porque el viernes anterior hubo un plenario importantísimo de delegados de todo Montevideo que definió, en el marco de la pelea por el trabajo, como lo definiera nuestra dirección nacional, empezar a movilizarse en apoyo a los compañeros de la regasificadora. Sumarle a los paros generales que habíamos realizado el día 23 en conjunto con el resto de los trabajadores del PICNT, a la marcha que habíamos hecho hacia la propia regasificadora de toda la departamental de Montevideo, terminando en un acto allí, comenzaron lo que son los paros zonales para ir profundizando la lucha hasta que tengamos una respuesta clara a lo que va a pasar con estos casi 700 compañeros y compañeras que están allí, luego de que una empresa golondrina extranjera decidiera desaparecer del país. Y estos son los problemas que tenemos cuando se hacen... Nuestro gobierno arregla hacer obra llave en mano y por lo tanto son las empresas las que dominan la obra desde que empieza hasta que termina, sean extranjeras o no, y donde el propio Estado muchas veces termina siendo responsable, pero en el correr de la obra no tiene cómo opinar sobre las condiciones de trabajo, cuánto va a durar la obra, etcétera, etcétera. Nosotros venimos de experiencias bien importantes con discusiones con el gobierno y obras que se han hecho en tiempo y forma casi sin tener percances. El ejemplo más caro ha sido la refinería de La Teja. En este caso se apostó por dar la obra llave en mano. Lo mismo que nos había pasado con las obras, por ejemplo, de toda la fibra óptica. Hubo que luego de generado el problema económico de Antel empezar a discutir los puestos de trabajo y nuevamente ahora en octubre estaremos discutiendo la continuación de esta obra que tiene para 2 o 3 años más. Esta en específico, la regasificadora, llevó a que todos los delegados de Montevideo, por unanimidad, decidieran empezar a movilizarse por zonales. Y ayer, jueves 21, el zonal centro y el zonal oeste empezaron con la movilización, con una nutrida concurrencia de decenas de camiones que concentraron frente al Ministerio de Industria y de allí marcharon hacia el Ministerio de Trabajo, culminando allí con una parte oratoria, parte de los responsables del zonal y los propios compañeros de la regasificadora. Se va a seguir profundizando la lucha y el martes 25 le tocará el turno a los zonales de Piedras Blancas y Colón, nuevamente con paro de nueva una de estos dos zonales y con movilización
y el jueves 27 lo harán el Zonal La Costa y el Zonal Carrasco, también con paro de Nueva Laguna y movilización, y luego veremos cómo empezamos a desatar la lucha departamento por departamento, obra por obra, definición que van a tomar el conjunto de los delegados del país. En el marco de esto, venimos discutiendo lo que va a ser el Congreso del PICNT, y para nosotros como Zunca es central dos temas. Primero, que toda la central tome el tema del trabajo, por lo tanto el tema de los créditos laborales, pero también el tema de generar condiciones de trabajo y trabajo para el conjunto de los uruguayos. Esto pasa por una fuerte pelea en el presupuesto nacional que va a ser votado para que sea también parte de este presupuesto la infraestructura necesaria que hoy necesita nuestro país. Hablamos de carreteras, hablamos de escuelas, de liceo, pero también que se realicen obras importantes para la matriz energética, como es la de la regasificadora, o el puerto de aguas profundas que nos permitiría sacar las mercaderías rumbo al mar mucho más barato de estas industrias. Y esto deberá ser tomado por el conjunto de los trabajadores. Ahí nuestro sindicato, que va a contar con una delegación capaz la más grande de la historia, nuestro Zunca, 150 delegados y sus 150 suplentes estarán representando a los compañeros de todo el país en decisiones que ya se están tomando en las distintas departamentales de quiénes van a ser los que representarán, planteando como tema central el tema del trabajo para que sea tomado ahí el sindicato con 4 o 5 propuestas claras. Pero también el tema de la seguridad y higiene, también el tema de las 12 leyes que presentó ya nuestro sindicato hasta hace en el Parlamento Nacional y que algunas han sido ya tomadas por quien fuera nuestro secretario general y hoy diputado Óscar Andrade. Y también fundamental para nosotros que una ley, en especial la ley de general de salud laboral, que es para el conjunto de los trabajadores, sea tomada por nuestra central y sea impulsada desde nuestra central. Estos son para nosotros la base. Obviamente que también participaremos en el conjunto de los talleres que se realicen, de la discusión con los temas internacionales, etcétera, etcétera. Pero estos para nosotros van a ser los temas centrales. Sindicato que va a llegar al Congreso del PICNT movilizado, que viene con el problema de los compañeros de la regasificadora arrastrándose ya hace casi 90 días y ojalá para cuando sea el Congreso podamos haber solucionado en lo que viene siendo la negociación con el propio gobierno y las empresas que estaban al mando de esta obra, pero no será así, vamos a llegar movilizados en una pelea general que es por el trabajo. Se han perdido casi, en lo que va del último año, casi 10.000 puestos de trabajo, y esto es una luz amarilla importante, a pesar de que venimos en un momento de alza histórico en la industria de la construcción y que hoy hay arriba de 50.000 trabajadores trabajando, casi 54.000 trabajadores trabajando en nuestra industria. Debemos prender una luz amarilla, estar atentos porque en el interior del país, sobre todo en algunas localidades importantes, el desempleo ya se está notando, ni hablar lo que son Fraiventos y Soriano, pero donde más puestos de trabajo, por ejemplo, se han perdido ha sido en el departamento de Maldonado, que históricamente en invierno vive de nuestra industria, genera allí un Maldonado real, y bueno, en la medida de que están asumiendo los nuevos intendentes, las nuevas autoridades, convocamos a todo el sindicato a empezar a discutir departamental por departamental con cada uno de los intendentes electos cuáles van a ser los proyectos de obra e infraestructura para este quinquenio, que no pueden ser para el final del quinquenio. Entendemos deben entrar a realizarse las obras ahora, debe votarse rápidamente el presupuesto, debe estar incluidos los planes claros de infraestructura que deberían pasar por el ferrocarril, que deberían pasar por el puerto de aguas profundas, que deberían pasar por terminar la fibra óptica, que deberían pasar, en nuestro caso, por un arreglo importantísimo de carreteras, que debería pasar, si es necesario, en discusión que queremos dar con toda nuestra central, si el país hoy tiene las condiciones o no para tener una nueva planta de celulosa en otro lugar. A esto apostamos, a una discusión fraterna entre todos los compañeros de la central, primero todos los trabajadores de la construcción, departamento por departamento, plenario por plenario, zonal por zonal, y luego fraternalmente con nuestros compañeros, con una base histórica de nuestro sindicato que es la unidad. Ninguno de estos temas y ningún tema va a romper la unidad de la central de trabajadores, y por lo tanto, si alguno está pensando en aprovechar esta instancia histórica de discusión para enfrentar a los trabajadores con trabajadores, estará allí nuestro sindicato para defender ante todo, como lo hizo con la CNT, como hoy lo hace con el PICNT, la unidad de todos los trabajadores, porque
cuando, como dice el dicho, cuando nos peleamos entre los hermanos, nos devoran los de afuera, como estamos viendo, pero también nos devoran algunos de adentro, que son ni más ni menos que nuestros patrones, que se la llevaron en carretilla en los últimos 10 años, vendiendo el metro cuadrado a $4.000, $4.500, y que hoy, teniendo una pequeña baja, lo primero que hacen es mandar a nuestros compañeros hasta los permanentes al seguro de paro, aquel que no tiene seguro de paro despedirlo, muchas veces hasta sin pagarle el despido, y guardar el dinero a esperar que el tiempo mejore para poder invertir. Nosotros estamos exigiendo que aquellos que se la llevaron en carretilla inviertan en su país, inviertan en infraestructura, apuesten al plan de vivienda sindical, apuesten a la realización de viviendas populares para, en especial los jóvenes y los jubilados, a desarrollar mucho más el MEVIR en el interior y que también integre al resto de la sociedad estos planes que nos parecen bien importantes, a corregir los problemas que tenemos en el ámbito universitario, de salud y de educación, con la creación de nuevas escuelas, y también apostamos a que haya liceos de tiempo completo. En tanto, lamentablemente, muchos gurises que comen hoy en las escuelas de tiempo completo, cuando pasan al liceo, ya vimos, no tienen muchas veces para pucherear, probablemente muy difícil que continúen estudiando. Estas son propuestas que nuestro sindicato tira, que quiere discutir con la sociedad toda, en primer lugar con el conjunto de los trabajadores. La verdad, una semana por delante de pelea, de combate, con movilización, pero que también vamos a estar recordando lo que fue el accidente de Azucitrus. Mañana mismo, lunes, estaremos un grupo de compañeros de Montevideo junto a nuestros compañeros de Paysandú recordando lo que fue ese accidente junto al memorial que está puesto allí, porque la salud sigue siendo, la higiene siguen siendo para nosotros temas centrales. Luego el martes nos estaremos movilizando en Montevideo, probablemente el miércoles estemos reuniendo los distintos zonales para evaluar. La propia departamental de Montevideo se reunió el viernes para seguir preparando medidas de lucha, porque no solo la registradora, sino el conjunto de los trabajadores necesitan urgentemente que podamos entre todos no generar crisis. Como lo decía el informe del 1 de mayo, en tiempos de crisis es el momento de echar para adelante. Porque el mejor aumento que consigamos en el Consejo de Salario, así sea del 100%, para el trabajador que está desempleado es cero. Y por lo tanto, para nosotros es primordial la lucha por el trabajo para todos. Y acá hablamos de todos los trabajadores de la construcción, pero también hablamos de nuestras compañeras de la aguja que vienen peleando por puestos de trabajo, de los compañeros de los frigoríficos que han visto mermada la changa fruto de los problemas internacionales y por lo tanto allí la apuesta a un frigorífico nacional para el uso interno que permita en tiempos de baja que podamos los uruguayos tener la carne a un precio justo. Y bueno, estas serán para nosotros discusiones fundamentales y algunas no olvidar. Este 20 de mayo estuvimos miles de trabajadores de la construcción junto a todo nuestro pueblo recorriendo nuevamente en la marcha del silencio encabezada por madres y familiares de desaparecidos diciendo basta ya de impunidad, justicia y nunca más. Esta consigna se repite hoy porque hace 20 años que esta marcha se realiza. Algunas de estas viejitas no pudieron estar por problemas de salud, marchando como todos los años, como fue nuestra querida Luisa, y otras lamentablemente ya han fallecido. Da mucha alegría ver la cantidad de jóvenes y de gurises que se han ido sumando año tras año, y 150.000 personas en silencio no es poca cosa, sobre todo para aquellos que desde el Estado, desde el gobierno, destratan a quienes lo único que quieren es la verdad, la justicia, que entre otras cosas sana para el futuro. Vamos a terminar la audición con un tema musical que entendemos tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con este tipo de cosas, con la pelea, con la lucha, con lo que vamos a discutir en la central, pero también con la verdad y con la justicia. Nos estaremos reencontrando el domingo que viene. Quien les habla, Diego González, desde La Voz del Yunque. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer.
se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo unido jamás será vencido. Amó aquella vez como si fuese última. Aquí finaliza La Voz del Zunca. Besó a su mujer como si fuese última. La semana que viene, la patria sigue en construcción. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Que el Zunca nos une. Subió la construcción como si fuese máquina.